225. Himno número 225. Cosas que ojo no vio.
69. El Salmo 133. Thank you.
Dios. Bendiga a cada uno, Señor, de un corazón y un oído atento a tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús.
Bueno, con la ayuda del Señor vamos a meditar la palabra de Dios y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1, vamos a leer. Evangelio de Mateo en el capítulo 1, desde el verso 18 leemos al 21. Dice así en el nombre del Señor Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta acá nomás la lectura, que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, vemos entonces acá las palabras de este ángel, está anunciando el nacimiento, la venida de Jesús. Y con la ayuda del Señor vamos a ver la autoridad que hay en este nombre, el nombre de Jesús. Sabemos que Jesús significa Salvador. Y sabemos también que este nombre le dio su Padre. Es el nombre dado a nuestro Señor Jesús. Y como dije antes, significa Salvador. Y vamos a encontrar que este nombre, como también la palabra describe, es sobre todo nombre. Y es el nombre que hoy nosotros usamos como nombre de autoridad. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Todos sabemos y conocemos, pero vamos a leer Filipenses en el capítulo 2. Y acá lo encontramos como parte de la exaltación que Dios le dio a su Hijo por haber efectuado y obedecido el plan de la redención. Capítulo 2 a los Filipenses, desde el verso 5 leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos conocemos que acá encontramos 7 pasos en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, pero también después sigue 7 pasos en su exaltación. Y encontramos acá en el verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el nombre de Jesús que nosotros tenemos. Y dice que en otra parte que agradó al Padre que en ese nombre habitase toda plenitud. Y dice también para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabemos que todavía tiene cumplimiento esta parte, porque no vemos que toda lengua o que toda rodilla se doble ante Él. Entonces todavía tiene cumplimiento futuro,
pero nosotros hoy tenemos el nombre de Jesús como autoridad. Y el apóstol Pablo nos enseña que todo lo que hacemos como iglesia o así como individuo debemos hacerlo en ese nombre, en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3. Por eso nosotros oramos, empezamos un culto y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 17, Colosenses, capítulo 3, verso 17, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, entonces vemos la enseñanza para nosotros como iglesia de hacer en el nombre de Jesús. Y creo que todos sabemos bien la palabra en este aspecto. Algunos saben que en otras congregaciones que no tienen la enseñanza, a veces escuchamos que oran en el nombre de la Trinidad, o también empiezan su culto o su oración en el nombre de la Trinidad. Pero sabemos por la sana enseñanza que es lo que nosotros debemos hacer, como dice acá el apóstol Pablo, todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que este poder, este nombre, tiene autoridad. Y el Señor Jesús enseñó, cuando Él estaba acá en la tierra, a usar su nombre. A usar su nombre. Vamos a leer algún ejemplo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versos 13 y 14. Vamos a ver las palabras del Señor Jesús. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acá otra vez vemos al Señor enseñando esta verdad. Capítulo 16 también del Evangelio de Juan. Capítulo 16 del Evangelio de Juan y el verso 24 dice también: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces vemos acá que el Señor enseñaba que en su nombre, en el nombre de Jesús, debíamos hacer nuestras peticiones al Padre. Y como dice Él, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Que quede claro que nosotros no es que vamos a pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y Él lo va a hacer. Que quede claro que tiene que estar nuestra petición sujeta a la voluntad de Dios. No es que yo por capricho pido cualquier cosa en el nombre de Jesús, entonces el Padre me tiene que contestar. No, tenemos que someter a Dios nuestras peticiones. Y en la medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, también vamos aprendiendo a orar en la voluntad de Dios, ¿sí? Y tenemos entonces el nombre de Jesús para pedir al Padre. Vamos a ver también en Marcos, porque por medio de ese nombre vemos cómo podemos usar ese nombre o en qué oportunidad se debe usar el nombre de Jesús. Porque como vamos a ver, algunos usaron el nombre de Dios en el Antiguo Testamento en vano.
Y nosotros tenemos que aprender a usar la autoridad que hay en ese nombre y creer en la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y vamos a ver, para eso tenemos que leer la palabra y conocer qué podemos hacer en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16. Muchas veces también escuchamos y mencionamos en nuestras oraciones. Entonces dice en Marcos, en el capítulo 16, Marcos en el capítulo 16 y el verso 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, en el nombre de Jesús podemos hacer, dice, estas cosas. Y sabemos que los discípulos, aún el apóstol Pablo, usaron este nombre para hacer milagros, sanidades, y también mostraron la autoridad que había en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Por eso también nosotros debemos aprender que podemos usar correctamente en estos casos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque, como dije antes, algunos, especialmente el pueblo de Israel, dice que usaba el nombre de Dios en vano. Ellos usaban el nombre de Dios sin fe, no creyendo la palabra de Dios. Ellos usaban por manera religiosa el nombre de Dios. Por eso Dios muchas veces les reprendió por esta causa. Vamos a ver primeramente en el libro de Oseas. Y lo que el pueblo hizo, muchas veces también vemos en la iglesia de Dios. Porque muchos hablan del Señor Jesús sin entender realmente para qué puede usarse ese nombre. A veces algunos hermanos hacen peticiones a su propio gusto, a su propio deseo, usando el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender que el nombre de Jesús debe usarse también correctamente. Debe usarse con fe y debemos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Acá Israel, en Oseas capítulo 11, podemos leer Oseas capítulo 11, Israel mencionaba el nombre de Dios. Y dice en Oseas, note que Dios conocía los dichos del pueblo, pero Dios conocía el corazón también de su pueblo. Y dice en Oseas capítulo 11, verso 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Así era el pueblo de Israel. Dice, sí, Dios es el Dios verdadero, Dios es el Altísimo, y Él está acá con nosotros, pero a la misma vez ellos estaban rebelándose contra la palabra de Dios. Imagínense hasta dónde el hombre puede llegar. Puede estar en rebelión, puede estar en pecado, pero a la misma vez puede estar mencionando el nombre de Dios. Dice, ciertamente, Dios dice, es verdad, ellos me llaman el Altísimo, pero su conducta va en contra de mí. Su manera de andar, su idolatría, su rebelión, su desobediencia, todo atestiguaba que ellos realmente no creían en el Altísimo Dios. Y así también pasa no solamente en el pueblo de Israel,
Dice que también dentro de la iglesia de Dios hay creyentes que usan el nombre del Señor para sus caprichos y para sus cosas. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Y todos conocemos en estos capítulos 2 y 3 el mensaje que el juez da a las iglesias. Y encontramos en el capítulo 2, desde el verso 12, la iglesia a Pérgamo. La iglesia a Pérgamo. Y dice el verso 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, dice. Y dice acá en el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice. Y esto habla del mundo. Y dice: pero retienes mi nombre. Son creyentes mundanos que hablan del Señor Jesús a otros, así como Lot. Lot quería hablar, pero quería estar en medio de Sodoma y Gomorra. Entonces dice: retiene mi nombre, habla del Señor, porque hijo de Dios, pero note que mora donde está el trono de Satanás, dice. Le gusta el mundo, entonces anda por ahí en el mundo haciendo sus cosas, sus pecados, su rebelión, pero también tiene el atrevimiento de hablar del Señor. Usa el nombre del Señor y está ensuciando con su testimonio el nombre del Señor Jesús, poniendo en poco el nombre de Jesús. Usted sabe, alguna vez habrá escuchado, cuando ve a algún hermano de mal testimonio y dice: ese dice que es evangélico, dice. Ese el que va a la iglesia, y con su conducta está haciendo menospreciar el nombre del Señor Jesús. Por eso, la amonestación entonces también para nosotros. Debemos usar el nombre del Señor correctamente. Debemos usarlo con fe. Debemos usarlo en su verdadero lugar. Debemos saber la perfecta voluntad de Dios cuando usamos también el nombre de Jesús. Vamos a ver en el libro de los Hechos. Estos hombres de Dios han usado ese nombre en el verdadero lugar. Y cuando es usado en el verdadero lugar y de la correcta manera, ese nombre tiene autoridad. Ese nombre tiene autoridad y puede ejecutar así la obra de Dios. Porque aún el impío a veces nombra este nombre, pero ellos no tienen fe verdadera. Ellos no conocen de la autoridad que tiene este nombre. Pero nosotros como hijos de Dios sí tenemos que entender la autoridad que tiene este nombre y no debe usarse en vano, debe usarse en su correcto lugar para la obra de Dios. Capítulo 3 del libro de los Hechos, vamos a ver primero capítulo 4, y acá vamos a ver las palabras del apóstol Pedro hablando de este nombre. Capítulo 4 del libro de los Hechos, dice, verso 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. En Él hay salvación. Él dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Y acá el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba hablando de ese nombre, del nombre de Jesús. Y Pedro conocía bien la autoridad que había en ese nombre. Y vamos a ver a Pedro y a Juan ejercitando su fe, poniendo en la vida cotidiana la autoridad de este nombre. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Acá al lado nada más, en el capítulo 3. Ahora Pedro va a usar, como el Señor le enseñó, ese nombre. Ya Jesús no estaba en medio de ellos, pero quedó el nombre de Jesús para su victoria. Quedó el nombre de Jesús para que ellos pudieran ejecutar la obra de Dios. Y dice en el capítulo 3, va a haber un milagro maravilloso en ese nombre. Pero como vimos recién, ese nombre fue usado correctamente para salvación y muchos fueron salvos. Porque no hay, dice Pedro, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ver también en el capítulo 3 entonces de los Hechos, leemos desde el verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del tabernáculo, a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Note cómo acá Pedro y Juan están usando la autoridad de ese nombre. En el nombre de Jesús, entonces dieron sanidad a este hombre. Y ellos sin duda, cuando miraron a este hombre, entendieron que era la voluntad de Dios la sanidad. Y por eso usaron ese nombre con autoridad. Y lo usaron con fe, creyendo que en ese mismo momento ese hombre iba a ser sano. Porque es necesaria la fe cuando usamos el nombre de Jesús. Fe del que ora y fe del que pasa que le oren. Es necesaria la fe, porque así se usa correctamente el nombre de Jesús. Con fe, como dice en otra parte la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, y así vamos a recibir si es la voluntad de Dios, como acá pasó en este caso. Vamos a ver también el apóstol Pablo usando la autoridad, pero en otro caso. El libro de los Hechos, vamos a ver acá al apóstol Pablo usando el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Y dice el verso 16: aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Acá vemos al apóstol Pablo usando entonces de esa autoridad. Vemos cómo él reprendió al espíritu y dice que salió de ella. Y así otra vez vemos el nombre de Jesús usado en su correcto lugar, y otra vez él usó con fe. Porque repito, el nombre del Señor Jesús debe usarse con fe. Fe del que ora. Cuando nosotros oramos por los enfermos, oramos por alguna necesidad, nosotros primero tenemos que estar convencidos y creer que Dios puede obrar. Y también cuando alguien pasa, hay un momento en el culto cuando se ora por necesidades. Cuando alguien pasa, tiene que pasar creyendo que va a recibir la respuesta a su petición. Porque si pasa dudando, entonces no puede haber esa petición contestada. Porque Dios honra la fe y la fe honra a Dios. Por eso es tan importante la fe. En la semana escuchábamos: el justo por la fe vivirá. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de fe. Y a veces nosotros estamos muy acostumbrados, tenemos malas costumbres con respecto a este tema. No estamos acostumbrados a veces, y yo lo digo por mi propia experiencia solamente, a veces tenemos necesidad y buscamos muchos recursos naturales, especialmente a veces en la enfermedad recurrimos a algunos métodos naturales para la sanidad y sin confiar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender siempre, nuestros maestros que vivían así por la fe nos enseñaban, especialmente el hermano José, muchos que fuimos enseñados por él. Vimos cómo en alguna oportunidad el hermano leía la palabra de Dios. Siempre los que lo escuchábamos recordábamos cómo él sin anteojo leía la palabra de Dios. Y a veces él, cuando estaba enseñando, se quedaba callado y decía: vamos a orar porque no veo nada, decía. Y orábamos y después seguía leyendo. Y a veces nosotros, y él también decía, el diablo pasa y nos inyecta, dice, alguna enfermedad. Y nosotros nos entregamos a la enfermedad y decimos: bueno, voy a tomar esta pastilla y ya. Pero ellos nos enseñaban que teníamos que resistir en el nombre de Jesús. Teníamos que resistir en ese mismo momento. La palabra enseña que debemos resistir y Él huirá de nosotros. Pero debemos practicar, porque la vida de fe es una constante práctica. A veces el Señor permite en nuestra vida la enfermedad. ¿Y para qué sería eso? Para que practiquemos, para que oremos al Señor, para que resistamos. Y también escuchábamos la semana, si la respuesta no llega inmediatamente, tenemos que seguir resistiendo y pedir al Señor por la sanidad. Porque la sanidad divina es lo que el Señor también nos regaló para nosotros. Y nosotros predicamos de la sanidad divina. Y por eso, pero tenemos que creer en la autoridad que hay, el poder que hay en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios dice que en el nombre de Él los enfermos sanarán, dice. Y nosotros tenemos que creer eso. No podemos conformarnos
y abrazar lo que el mundo dice. Bueno, vamos a hacer así o vamos a hacer de otra manera. No, la palabra de Dios nos enseña y ella tiene que ser nuestra regla cotidiana. Lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros tenemos que obedecer. Entonces, con la ayuda del Señor, no tenemos una fe todavía tan crecida, pero tenemos que practicar, porque nuestros maestros enseñaban, la fe es como un músculo que tenemos que ejercitar. Cuando falta la comida en nuestra casa es cuando tenemos que ejercitar nuestra fe. Cuando tenemos enfermedad en nuestro cuerpo tenemos que ejercitar nuestra fe. Eso es lo que el Señor permite. ¿Por qué Dios le dejó a su pueblo 7 enemigos dentro de Canaán? Para que ellos peleen. También el Señor dejó la oposición así del enemigo para que nosotros por la fe tomemos nuestra victoria. No es que nos vamos a quedar sentados y Dios va a hacer todo. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en Cristo. Nos dio la provisión. ¿Quiere sanidad? La sanidad está suplida en la provisión de Dios. ¿Tiene problema? El Señor suplió también para esa necesidad. ¿Qué es lo que falta entonces? Que tomemos nuestra victoria. Que agarremos por la fe lo que ya tenemos a nuestra disposición. Ahora, si nosotros no queremos agarrar, no va a ocurrir. Porque tenemos que usar la fe, tenemos que practicar la fe, debemos ejercitarla y a medida que vamos experimentando, la fe va creciendo. Pero si no ejercitamos, entonces nuestra fe siempre queda en el mismo lugar. No hay avance. Y tenemos que practicar. A veces parece una locura. No, ¿cómo voy a orar si me duele la cabeza? Nomás mejor me voy a tomar una pastilla. En el nombre de Jesús tenemos que resistir. En ese momento el Señor permitió para que podamos ejercitarnos. Y el día de mañana, con una fe más crecida, vamos a enfrentar grandes cosas. Pero tenemos que practicar, tenemos que aprender. El apóstol Pablo, acá lo vemos, tal vez si la pasaba desapercibida a esta muchacha no iba a pasar nada, pero Pablo mostró la autoridad que hay en el nombre de Jesús. No podemos dejar pasar por alto que el diablo pase, como decía nuestro maestro, no inyecte la gripe o lo que sea. Tenemos que resistir, Yo recuerdo, la hermana Rosa una vez dice que se levantó y tenía dolor en todo su cuerpo, dice, como que tenía dengue, dice, pero resistí en el nombre de Jesús, dice, y estaba enseñando la palabra de Dios. Hermanos, hay provisión para nuestro cuerpo natural. El Espíritu dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestro cuerpo mortal. Pero tenemos que creer, tenemos que probar, tenemos que ejercitar. Hay una palabra con respecto en Malaquías, cuando habla de los diezmos, dice, probadme, dice, ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos. Hermanos, cuando llega la enfermedad, la escasez, tenemos que probar a Dios, que su palabra es verdadera y nosotros tenemos que fomentar la vida de fe. Eso es lo que tenemos que enseñar, mostrar en nuestra vida la vida de fe. Hay que creer, hay que tomar por la fe nuestra victoria. A veces tantos hermanos padecen por no tomar su victoria. Dios ha puesto todo a nuestra disposición. Cuando miramos realmente lo que tenemos, no podemos decir, yo no puedo. Dios ha puesto dentro nuestro la vida resucitada de Jesús. Yo siempre lo digo. La vida resucitada de Cristo está dentro nuestro. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos infinidades de la provisión de Dios. Y a veces el creyente dice, yo no puedo. Pero si con todo lo que Dios ya nos dio no podemos, ¿qué más tiene que hacer Dios por nosotros? Si Él ya nos dio todo, si Él ya nos dio toda victoria para nosotros, debemos practicar, debemos por la fe apropiarnos, el apóstol Pablo dice, yo pongo en servidumbre mi cuerpo, dice. Tenemos que practicar
A veces cuesta la oración. El otro día también se mencionaba la oración. Qué difícil levantarse temprano, buscar al Señor. Pero tome su victoria y va a ver cómo todo va a cambiar en su vida. Ore al Señor. Quédense en la presencia de Dios, sea lleno con su espíritu, como dice el apóstol a Timoteo, avive ese fuego en esa mañana y su día va a ser diferente. No puede ser igual cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando creemos a Dios su palabra, Él no va a quedarse quieto. Él va a obrar poderosamente en nuestra vida. Pero se preguntó si alguna vez tomó la iniciativa para pedir al Señor: Señor, me quiero levantar temprano, con tu ayuda, con tu fuerza. El Señor te despierta. Si usted le pide, el Señor te despierta y te da fuerza. Y cuando el Señor le despierta y le da fuerza, tiene que saltar de la cama. Y busque la presencia de Dios y la va a encontrar. Pero tenemos que poner nuestra parte, un poquito de nuestra parte. Y ahí van a ocurrir todas estas cosas. La sanidad divina debemos predicar, porque es parte de nuestra bendición. No es una locura, es parte de nuestra bendición. Pero tenemos que aprender. Vamos a ver un ejemplo, hermoso ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer. Marcos capítulo 5. En ese tiempo el Señor estaba en medio de su pueblo. Y esta mujer, todos sabemos de memoria, esta mujer tenía al Señor ahí enfrente y no era fácil llegar al Señor, porque había una multitud que se agolpaba siempre contra Él, porque todos querían algo del Señor. Pero vamos a ver las palabras de esta mujer y la actitud de esta mujer. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, verso 24. Verso 24. Dice, capítulo 5, verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hay cosas que el hombre no puede solucionar. Vamos a gastar en la farmacia y cuantas cosas, pero no hay solución. Y esta mujer había experimentado. Verso 27 dice, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso hace la fe. La fe nos da un coraje para acercarnos al Señor. Hermanos, como dije antes, qué difícil levantarse temprano, pero la fe nos da un coraje extra para tomar nuestra victoria. Qué difícil es en la necesidad confiar en el Señor,
pero la fe nos hace ver el poder de Dios a nuestro favor. Y es verdad, como siempre decimos, la necesidad es grande. La necesidad es muy grande. Pero debemos aprender a depositar nuestra necesidad en el Señor. El hermano Copley tenía, dice, una necesidad. Y entonces él le enseñaba y decía: deje su necesidad al Señor, dice, y Él se hará cargo de todo lo que sea necesario. Nunca tome, dice, por su cuenta su necesidad, porque si no usted será responsable de todos los gastos, dice. Pero deje al Señor y el Señor va a suplir todo lo que se necesita, dice. Y es así. Cuando aprendemos a practicar de lo que Dios puede hacer, recién ahí vamos a empezar a conocer el poder de Dios. Cuando aprendamos a creer y a practicar en nuestra vida cotidiana, vamos a entender recién lo que Dios sabía, lo que Dios podría hacer. ¿Cuántas veces, y yo hablo por mí, he sufrido alguna cosa porque no tomaba mi victoria? Pero cuando uno va al Señor y se entrega totalmente, uno puede ver lo que Dios hace. Porque el Señor le enseñó a Marta y a María que si crees verán la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta tarde. Hermanos, todos tenemos necesidades, traemos una necesidad, pero tenemos que confiar en el Señor. Vamos a ver Santiago, ya para ir dejando. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser real para nosotros. Nosotros que hablamos la palabra de Dios, tenemos que creer. Tenemos primero en nuestra vida tener esa fe para transmitir a otros. Porque hemos aprendido que la fe es contagiosa. Hemos aprendido de nuestros mayores, nuestros maestros, cómo nos contagiaban esa fe que ellos tenían. Y nosotros no podemos ser diferentes porque anunciamos el mismo evangelio. A veces uno dice, sí, pero fueron otros tiempos y así, pero Dios es el mismo. Su poder no cambió. Las sanidades y los milagros pueden ocurrir también en nuestro tiempo, pero tenemos que creer. Y otra vez digo, si yo no quiero creer, entonces no puedo recibir algo de Dios. Hermano, si usted hoy quiere pasar pidiendo oración, pase, pero pase con fe. Entregue al Señor su necesidad. Y le aseguro que cuando alguien se entrega completamente, el Señor hace su obra. Dice Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor Jesús en nuestros dichos, pero también en nuestros hechos. Entonces, hablamos del nombre de Jesús en dichos y en hechos. Nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que ser ejemplos de fe
ejemplos para que otros puedan seguir también al Señor. Debemos usar la autoridad del nombre de Jesús. Debemos saber la perfecta voluntad de Dios. Usar el nombre de Jesús con fe. Pero hay una cosa más. Tenemos que usarlo con el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, usaron el nombre de Jesús y la autoridad de ese nombre se manifestó en esa sanidad. Tiene que haber estas cosas para que el Señor pueda obrar. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de fe en ese nombre. Tenemos que creer en la autoridad del nombre de Jesús y tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si todas esas cosas se juntan, ocurre el milagro. Hermanos, pidamos al Señor, como el apóstol Pablo pidió, que tengamos un exacto conocimiento de la voluntad de Dios. El hermano Copley decía: cuando entendí la voluntad de Dios, todo fue más fácil. Es así, cuando podemos entender la voluntad de Dios en nuestra vida es diferente. Porque como el Señor Jesús daba pasos firmes, porque entendía, porque sabía el propósito de Dios. Así también con nosotros. Dios no nos esconde su voluntad ni su propósito, pero nosotros en nuestra parte buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere en nuestra vida? Nosotros fuimos llamados, somos parte y miembro del cuerpo de Cristo. Y tenemos un lugar que el Señor quiere usarnos. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar, en qué quiere usarnos el Señor. No hay miembro inútil. A veces alguno no hace nada, pero tiene que entregarse al Señor, y cuando se entrega al Señor, después el Señor le usa, porque nadie es inútil, a menos que alguno no quiera entonces ser participante. Bueno, entonces vemos así la palabra de Dios. Hasta acá nomás, para no alargar tanto, entonces debemos acercarnos al Señor con fe. Porque sin fe es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios. Entonces, si tiene necesidad, tiene que pasar adelante. Pero pase con fe, crea en el Señor, y el Señor puede obrar grandes cosas. Hasta acá nomás la palabra de Dios, que el Señor